La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del Coloquio de los Perros podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis. Y para las personitas que nos están viendo por YouTube, como se podrán dar cuenta, hoy regresamos a la distancia y a la distancia me acompaña... Hola, ¿qué tal? Ya saben que yo soy Cassandra, pueden decirme Cass, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración. Y pues antes de iniciar les vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como El-Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como El Coloquio de los Perros Podcast. Y por si ya se les había olvidado, casi como a mí, en iTunes estamos como El Coloquio de los Perros Podcast. Pueden seguirnos en Instagram como cas.pimienta y como Dano-Méndez ahí para que nos sigan, bandita. Les prometemos que vamos a estar siguiendo a todos. Ya voy a subir contenido, que los tenemos muy abandonados, todos ¿verdad? Debemos de ya subir contenido porque vaya que sí está muy abandonado esto de las redes sociales. Pero pues sí. De hecho, para las personas que nos están viendo por YouTube, como se podrán dar cuenta, también tenemos pues un espacio diferente de trabajo. Porque pues vaya que han sido días un poco atareados, pero precisamente buscando alternativas como esta durante pues ya la muy fastidiosa pandemia, pues estamos enlazando la videollamada, ¿no, Cass? Así es, querido Dano, y pues esto es como una alerta para Jalapa, quédense en casa, los cifras siguen subiendo y subiendo y subiendo, seguimos en rojo, así que hay que cuidarnos mucho. Sí, de hecho, ay, disculpen, dato curioso, al día de la grabación de este podcast se iban a dar por ahí de las 11 de la noche, 10 más o menos, el posible cambio de semáforo de Veracruz en estado y Jalapa como ciudad, ¿eh? Así que pues habrá que ver qué tal y ya cuando lo estén viendo ya estamos en verde. No es cierto, no creo. Ah, ya está. Pero pues sí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cass? Pues el tema de hoy está muy relacionado con el podcast anterior, que espero que ya lo hayan escuchado, que era el de la cultura de la cancelación. Y en este caso vamos a hablar de la generación de cristal, que yo no sé tú, Dano, pero cuando lo pensé dije, está muy relacionado, es como la parte 2 del podcast anterior. Sí, la verdad es que... es que hablar siempre de ese tipo de temas en particular considero que es hace mucho ruido, ¿no? Así como ya lo hablamos de los diferentes casos de cancelación que unos pudieran ser o no justificados, no vamos a volver a entrar en eso, pero pues que al final de cuentas ¿crees que haya un poco de razón en que toda esta cuestión de los millennials y la generación Z y no sé qué otras generaciones, pues ya no se les puede decir nada porque dijeran los rucos, se ponen a llorar? Ay, pues fíjate que yo creo que aquí se va a armar el debate, porque para mí esto de la generación de cristal es como muy absurdo, o sea, el denominarnos generación de cristal creo que no está tan chido, precisamente porque trae una connotación bien negativa, y yo creo que a lo que se le llama generación de cristal precisamente, pues es algo que está chido, o sea, es como una generación que realmente, y me incluyo, nos estamos dejando y no estamos permitiendo ciertas cosas, o sea, aparte de lo de la cancelación, que ya lo habíamos hablado y que yo no estoy totalmente de acuerdo de la cultura de la cancelación, creo que no solo se le llama generación de cristal a las personas que quieren cancelar a alguien, ¿no? Sino es un término más grande. Sí, la verdad es que yo creo que también tiene que ver mucho con lo que en algún momento estuvimos hablando, ¿no? El hecho de que hoy día ya no sea realmente... A pesar de, bueno, considero que a pesar de que ciertos temas sigan siendo normalizados, al final de cuentas como que los temas ya están ahí, ¿no? O sea, ya están a flote, ya están sobre la mesa, y también eso le causa ruido a las diferentes, más que nada a las generaciones pasadas, ¿no? Que estuvieron pues acostumbradas a un tipo de educación cuadrada, un tipo de educación estricta que no permitía
puedes pensar libremente ni tomar elecciones masculinas, femeninas, como lo quieran ver. Y pues al final de cuentas el hecho de que nosotros hoy día estemos alzando de alguna manera la voz o poniendo más sobre la mesa diferentes temas, pues también hace que todas estas personas, y que de hecho hay muchas personas dentro de la misma millennials, generación Z, la generación que ustedes quieran, que siguen teniendo pensamientos bastante cuadrados precisamente por el entorno en el que sus familias crecieron y que ellos crecieron. Pero pues que al final de cuentas es, como siempre lo digo, mi palabra favorita, yo creo que en todos los podcasts es un parteaguas para que se pueda hablar de diferentes cosas. Así es, y creo que está bien chido el traer este tema a la mesa, precisamente porque no sé si tú estás enterado, Dana, de que hace unos días se acusó a una maestra de hablarle pues muy violentamente a sus alumnos y que alguien grabó esa conferencia, esa clase, esa videollamada, y a partir de eso pasaron muchas cosas, ¿no? Y yo me di a la tarea de buscar entre los comentarios del video de la gente que compartió este video, y había opiniones muy divididas. Por un lado estaba la parte en que esta maestra sí se pasó de lanza, o sea, en este sentido de que no estuvo bien, y yo vi el video y la verdad es que sí me parece súper violenta, ¿no? De, pues yo no te estoy viendo en la cámara y a la tercera vez que no te vea, pues para mí te doy de baja de la clase, ¿no? Y de una forma muy altanera. Y por otra parte estaba este público que decía, ay, es que la generación de ahora ya no aguanta nada, a mí me educaron a que me lanzaban el borrador o que me pegaban con los anillos, demás, ¿no? O sea, creo que se defiende demasiado esta idea de la violencia como algo bueno, algo que educa. Cuando violencia como educación, ¿no? Ajá, cuando para mí habría que replantearse un montón esto, ¿no? O sea, creo que todas las generaciones creen que se aprende a golpes, que se aprende de esta forma, que es una forma muy conductista, de cierta forma, de que, bueno, si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas. Sí, la verdad es que ahorita que... De hecho, este creo que es hasta donde tengo conocimiento, el caso más actual de todo lo que podríamos definir como la generación de cristal. Y precisamente eso que comentas, estaban tan acostumbrados a que no, pues es que a mí me aventaban los borradores, me pasaban esto, o sea, y yéndonos más atrás había castigos más cañones, como el hecho de, me contaba mi abuela paterna, castigos como que los profesores pusieran corcholatas y a los alumnos los hincaran en las corcholatas por faltarle al respeto que en su momento era una figura de autoridad, vaya que prestigiosa, ¿no? Porque decir que era profesora en aquel entonces era como, uy, bueno, es una persona estudiada. Pero pues, y de hecho también está toda esta parte de personas que dicen que está bien hacer conductas represivas ante alumnos o ante los hijos para que se eduquen de una supuesta buena manera. Yo la verdad es que sí fui reprendido físicamente. Y ahora que lo dice, bueno, que yo lo digo de esta manera, así, fui reprendido físicamente, ya no tiene la misma connotación que hubiera tenido hace unos 10 años, que hubiera sonado como, pues sí, le pegaban y ya. Pero ocupar, yo creo que esas palabras en esa oración hace bastante ruido, ¿no? Y es como, no mames, pues te pegaban, pues defiéndete o algo, ¿no? ¿A ti algún profesor te llegó a reprender de alguna manera? No, jamás. A mí no me tocó eso. Parte de mi kinder, pues ya les había contado en el podcast del 11 que no lo hice aquí en México. Es verdad. Y toda la primaria pues fue muy tranquila, y tampoco en casa, no, eso no pasaba. O sea, yo sí crecí en este entorno en el que mi madre decía que no, nada de golpes ni violencia. Entonces, para mí no es normal, ¿sabes? O sea, a veces cuando me cuenta todo lo que le hacía mi abuela, o cómo la trataba, o cómo los maestros incluso la trataban, para mí sí es pues algo muy choqueante, no sé si podemos llamarlo así, en que no forma parte de mi imaginario. Sí, y por ejemplo, obviamente yo veo la conducta. De hecho, dato importante, esa profesora
hasta donde tengo entendido, daba su clase de psicología y comunicación, una cosa así. Sí, Y fue es como de, como, ¿qué? ¿qué? ¿Qué te pasa, mujer? Tranquilízate, no le hables así. Digo, obviamente, a como yo lo considero y a como mi perspectiva lo ve, estamos, o considero hablando de una persona bastante cuadrada que sea, como lo dije, un entorno bastante diferente en el que crecen, pero bastante intolerante. Y ahora, Bastante. sí, bastante intolerante. Pero también viene esa otra parte de... No hablemos solo como que del alumno, ¿no? Sino que llamémosle las nuevas generaciones, los millennials, Z, Y, los que tú quieras, que hasta cierto punto toman este tema de no voy a dejar que me griten, no voy a dejar que me insulten, etcétera, también para de alguna manera ellos salirse, por decirlo de alguna manera igual, con la suya, ¿no? ¿Cómo ves también esta parte de que se tome un tema bastante serio como excusa para librarse de alguna situación? Incluso para causarle problemas a otra persona que independientemente puede que ni siquiera haya hecho algo mal para ser reprendido de alguna manera. Pues es que es muy interesante, ¿no? Yo creo que, ah, o sea, no está bien en ninguna parte. De hecho, no sé si viste que a la maestra, a la profesora esta, ya la dieron de baja sin goce de sueldo hasta que se aclare el caso. Y yo vi como muchas opiniones, decía, bueno, sí, están los derechos de los alumnos, pero también están los derechos de los docentes. Sin embargo, creo que no debería de ser, o sea, en un ideal no debería de ser ocupado por ninguna de las dos partes, ¿no? Si bien no debería de aprovecharse la maestra y por otra parte los alumnos no deberían de aprovecharse de esta situación. Creo que en este caso no me parece que los alumnos hayan aprovechado, o sea, el video claramente muestra que pues sí hubo una agresión y que era muy pesada esta maestra, pero claro que hay situaciones, ¿no?, en las que se aprovechan de ciertas cosas para no cumplir pues su parte. Pues sí, o sea, en este caso en particular creo que no hay ninguna manera de defender a la profesora, porque estoy seguro que ni siquiera es maestra, debe ser profesora, no lo sé, no lo he investigado. Pero Yo creo que sí, porque si está en una universidad en teoría tendría. Ah, no, fíjate que, bueno, por lo menos a mí sí me ha tocado conocer profesores de universidad, o sea, que ya son bastante avanzados de edad, que ellos no salieron de la licenciatura y no tienen posgrado ni nada, entonces pues no lo sé. Lo dejamos a juicio, pues yo puede que sí sea maestra, ¿verdad? Eso no lo vamos a saber, ni lo voy a investigar por el momento. Pero, por ejemplo, también estaba hay casos en particular, ¿no? Que siempre son, considero, a debate y que entran dentro de la llamada generación de cristal. El hecho de que ya no ¿cómo decirlo? Que tal cual ya no se dejen, por ejemplo, como con el tema de la educación a los niños que estábamos tocando hace un momento. Que está este debate de si deben de ser o no reprendidos con pues violencia. Muchos se excusan diciendo es que a mí me educaron a golpes y pues hoy soy una persona de bien y que... No sé si viste en algún momento un video de una familia, bueno, se ve que era una abuelita de Estados Unidos con su nieto, en donde el nieto están cocinando y la señora, por más que quiere como que explicar o pues grabar su video, el niño lo dejan hacer lo que sea y pues está agarrando los ingredientes, está jugando con ellos, tira las cosas. No sé si viste también alguna fotografía, me parece que en una cadena de comida rápida aquí en México, donde dos padres jóvenes tienen a su hija, la cual está jugando arriba de la mesa y pues tal cual, está ahí arriba de la mesa y a partir de ahí se derivan muchos comentarios de qué es lo que se tenía que hacer y si ya no hay importancia, pero también es, no sé, ¿tú cómo ves, por ejemplo, ese tipo de casos? Pues es que es muy interesante porque yo creo que cuando se llega a esos extremos es porque desde antes todo se está haciendo mal, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que golpear a alguien para hacerle ver que sus acciones están mal, pero al principio
pues los padres son súper permisivos y llega un punto en el que son tan permisivos que explotan, ¿no? O sea, si tú le permites tanto al niño, no necesariamente tienes que pegarle, pero si tú le permites y no lo reprendes nunca, castigándolo, no dándole dulces, no sé, si tú no lo reprendes desde el inicio, llega un punto en el que se va a salir de control y cuando ya quieras arreglar esa situación, pues va a ser cuando explotes y digas, no, o sea, ya no puedo. Y que queda pues la violencia, ¿no? Si no pudiste arreglarlo desde el inicio o no pudiste hablar con él o poner reglas, poner límites, después quererlo hacer solo hablando, sí es complicado, claro que creo que se puede, pero es más complicado y el problema es que muchos no tienen la paciencia para arreglar todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿En algún momento te ha tocado vivir o te han dicho que eres parte de la generación de cristal o que tú no aguantas alguna conducta, algún comentario? Porque creo que en eso se basa esa supuesta dicho de la generación de cristal, ¿no? Que ya no le puedes decir nada a nadie porque enseguida se ofenden y porque enseguida te tachan de que estás mal o de que seas, por ejemplo, ¿no? Todos estos comentarios que hasta cierto punto, bueno, estos pueden entrar en debate, si sean o no sean homofóbicos, ¿no? Porque como sabemos, pues el mexicano viene de una cultura de la picardía, ¿no? Y la picardía forma parte importante de su lenguaje. Pero ahí también entran todos estos temas de que ya no le puedes decir de ninguna manera a una persona, e incluso aunque la persona se excuse diciendo, es que yo no se lo digo para que se ofenda, yo no se lo digo en forma de ofensa, yo se lo digo porque así nos llevamos, yo se lo digo porque así nos comunicamos. Pero también está toda esta parte de que te digan, ay, güey, ya no seas puto, ¿no? Por ejemplo. Y que muchas personas se ofendan y comienzan, es que son una generación de cristal que no les puedes decir nada porque enseguida... ¿Cómo ves también toda esta parte? ¿No? Yo creo que ahí es... Perdón, creo que estoy hablando mucho, pero para terminar mi punto, es que creo que en los temas en los que mayor se dice que somos generación de cristal o que son generación de cristal, las generaciones que tú quieras, es precisamente más con comentarios en relación a la comunidad LGBT, al veganismo y a todas estas comunidades, ¿no? que están presentes en estos tiempos. Pues mira, fíjate que a mí nunca me han dicho directamente que soy de la generación de cristal, pero sí personas o algunas personas de generaciones más arriba que yo, sí han llegado a decirme que mi generación se ofende por todo o que mi generación, por ejemplo, todo esto del autocuidado y demás, que es una exageración sobre toda esta onda del feminismo, el hecho de que creo que vivo... hablando del 95 para acá, creo que somos una generación en su gran parte que ya puede visibilizar muchas cosas del machismo. Generaciones anteriores creo que todavía no lo tienen muy claro porque están como están en el intermedio o de plano viven en este machismo inmerso en el que ni siquiera son capaces de reconocer que hay un machismo en sus actitudes, ¿no? O sea... Entonces sí me han dicho como que me ofendo por todo, por señalar actitudes machistas, por señalar actitudes racistas, homófobas como tal, o sea, pero nunca me lo dicen como de la generación de cristal, pero sí hay este discurso, ¿no? De ay, es que tú ya no aguantas nada, o es que tu generación ya no aguanta nada, o tu generación todo lo polariza, ¿no? Y creo que no, o sea, creo que es muy interesante el hecho, a mí me gusta que haya surgido este término de la generación de cristal, porque precisamente está develando carencias del otro, ¿no? O sea, creo que está chido, y lo hablamos, ¿no? Con esta onda de la comedia, ¿no? Que dices que somos muy pícaros los mexicanos, sí, pero ¿con base en qué, no? O sea, yo pienso que todos estos chistes y demás son muy racistas, muy homofóbicos, muy machistas, muy machistas, ¿no? Entonces, claro que ahora que ya podemos visibilizar eso que decimos, a ver, pues si el lenguaje es importante y todo lo que estamos diciendo de alguna forma está cambiando algo, pues hacer estos chistes tiene mucho sentido, no estamos cayendo en lo mismo que Chumel de cierta forma, ¿no? Eso que criticamos. Uh-huh.
Y creo que estas generaciones que creyéramos que son no sé, de 80, 50 años, ¿no? O sea, creeríamos que las personas que dicen que somos la generación de cristal tienen esa edad, pero no, hay personas de 30 años, 28 años, que incluso se atreven a decir que somos la generación de cristal, hablando de personas de 18, de 20 años, simplemente porque señalan cosas que ya no están chidas. Y creo que señalar no está mal. Claro, no caer en este absurdo como lo que hablábamos en la cultura de la cancelación, que me caso con una idea y no soy capaz de escuchar nada más. Pero creo que también está interesante porque ya somos una generación que no va a quedarse en un trabajo que lo explote, que va a exigir mejores derechos laborales, que no va a permitir chistes racistas, que no va a permitir chistes homofóbicos y chistes machistas en mi caso ya no tiene caso. Pero pues es como cambiar todo la concepción mexicana, ¿no? O sea, cambiar la televisión, como ya lo dijimos en lo de la comedia. O no sé, ¿tú qué opinas, Dan? O sea, ¿tú crees que sí exageramos? ¿Te han señalado que somos la generación de cristal? ¿Te han dicho que tus actitudes son de generación de cristal? Pues yo creo que igual que a ti, o sea, a mí nunca me han dicho, es que tú ya no aguantas nada y así. Nunca me han hecho un comentario de manera directa, pero sí he escuchado de manera indirecta, ¿no? Por decir en algún círculo de X personas que digan, pues sí, es que ya no puedes hacer nada, ya no puedes decir nada porque pues enseguida se molestan y yo creo que ahí es importante saber el hecho de qué comentarios estás diciendo, con quién los estás diciendo y hacia quién los estás diciendo. Porque estamos de acuerdo que cada quien es libre de pensar y decir lo que quiera. Sin embargo, como lo dije, creo que el entorno en el cual lo haces es fundamental. Un ejemplo. Creo que es muy sabido que cada quien con su grupo de amigos se comunica de una forma y tienen sus lenguajes. E incluso a pesar de que tú sepas que estás diciendo algo que netamente no esté bien socialmente y se lo dices a uno de tus amigos, y yo no sé de qué manera se vaya a tomar esto, pero digo, un insulto de la índole que tú quieras. Si tú y tu amigo, si tú y tu entorno social, las personas con las que estás hablando saben perfectamente que se comunican de esa manera, obviamente ellos no se ofenden, obviamente ellos no te hacen algún comentario, a menos que realmente dentro de ese mismo círculo social ellos comprendan y entiendan que eso que tú estás diciendo o haciendo no está bien y te lo hagan notar. Yo creo que ahí es como muy importante separar eso. Porque así como existen las personas que quieren imponer, como lo mencionábamos en la cultura de la cancelación, ¿no? Que quieren imponer que ya no se digan o no se hagan ciertas cosas, creo que no va por ahí. Porque muchas ocasiones que me he topado con todos estos comentarios de que es que no aguantan nada, pareciera que solo hay dos polos, ¿no? Totalmente opuestos. Los que critican diciendo que ya no aguantan absolutamente nada y los que solo se enfocan, es que yo ya no voy a permitir eso y te tachan de ser lo peor del mundo. Pero pareciera que no está ese punto medio en el cual tanto el güey o persona que diga que no aguanta nada diga, bueno, ¿sabes qué? Ok, sí dije eso, pero vamos a escuchar porque tú me dices que no puedo. ¿No? Hazme notar porque está mal, hazme ver porque precisamente la gran mayoría de esos comentarios vienen de personas mayores y esas personas usualmente ya no están acostumbradas a abrirse al diálogo, pero también por otra parte están, digamos que nuestras generaciones que solo se quieren encapsular en que es que eso ya no está socialmente aceptado y eso ya no está bien y ya no lo tienes por qué decir y tú estás mal y te vamos a atacar, ¿no? Pero pareciera que tampoco quisieran abrirse a decir, bueno, ¿sabes qué? Está mal por esto, no está bien que lo hagas de esta manera, porque pues muchas partes de la sociedad pues se sienten ofendidas, probablemente, y que incluso quieran entender, porque creo que eso es lo que falta dentro de las dos partes, el que no quieren ni tratan de entender ni comprender la parte opuesta. Tanto las nuevas generaciones que lo mencionamos, que cancelan lo que sea, no quieren escuchar
o no, más bien no quieren comprender y por lo menos decir, mira, yo te explico por qué está mal esto, por qué está mal el cómo lo hayas dicho, lo que dijiste, porque probablemente dentro de tu entorno social tú creciste con una familia que solo te imponía cosas y que la mamá se tenía que quedar en casa haciendo las labores domésticas y el papá tenía que salir a trabajar y era quien traía todos los recursos económicos y era quien aportaba todo y por ende era la persona de máxima autoridad en la casa. Yo entiendo tal vez que tú creciste de esa manera, pero pues hoy día ya no es de esa manera. Y comienza a ver este diálogo, sobre todo ese diálogo que se entable para poder comprender las dos partes. Y como decía hace un momento, las personas de mayor edad son las que más cuadradas están y las que menos abiertas al diálogo son. Y creo y considero, por bien dice ese dicho, perro viejo no aprende truco nuevo. Pero creo que también aquí no digo que nosotros lo dejemos pasar, pero que sí intentemos ser un poco más tolerantes y sobre todo comprensivos para nosotros poder hacer entender a las demás personas que no está bien lo que están haciendo, lo que están diciendo. O sea, yo ahorita puse el ejemplo de la mamá en la casa y el papá trayendo las cosas, pero eso puede ser nada más ahorita el ejemplo. O sea, hablamos también de cuestiones homofóbicas, de ideologías de alimentación, etcétera. No sé también cómo lo veas tú, Cas. Pues fíjate que no estoy como totalmente de acuerdo. Porque, por un lado, hablar con esas personas es muy difícil. O sea, ¿por qué tenemos que seguir tratando de convencerlos? ¿O por qué tenemos que tratar de ser tolerantes con ellos cuando ellos no son tolerantes? Ahora bien, yo creo que la libertad es algo muy subjetivo porque, o sea, sí, tenemos libertad a pensar lo que queramos, pero eso no significa que esa libertad de pensar lo que nos plazca no significa que no sea correcto. Y creo yo, o sea, si bien podemos decidir, por ejemplo, algo en la onda del feminismo, si me depilo o no, ¿no? O sea, creo que hay una libertad entre si lo voy a elegir, y eso es lo que apela el feminismo en la libertad de elección. Pero otra cosa es la libertad de pensamiento en decir, bueno, es que todos tenemos libertad y entonces yo puedo pensar que la homosexualidad está mal, o yo puedo pensar que está bien chido ser un machista, porque pues como no me afecta a mí como hombre y solo le afecta a las mujeres, pues entonces yo tengo la libertad de elegir, o como yo no soy afrodescendiente o como yo no soy asiático, pues tengo la libertad de decir que las razas existen, por ejemplo, que es algo que se ha debatido y que no, las razas no existen. Entonces, si bien está esa libertad, creo que sí deberíamos de empezar a cuestionar, y es precisamente lo que se está haciendo a partir de estas nuevas generaciones, de decir, no, o sea, el racismo no está bien, lo veas por donde lo veas. Citando a este sujeto que me cae muy mal, el racismo no debería debatirse, ¿no? O sea, no tiene por qué debatirse, no tiene por qué debatirse la homosexualidad, porque finalmente son cosas que están ahí, que llevamos cargando un montón de tiempo, y que si esta nueva generación está queriendo cambiar las cosas y la pasada no quiere adaptarse, pues lo siento, ya vivieron su momento, se acabó y destruyeron su mundo, contaminaron horrible. Pero yo no sé, yo no abriría el diálogo porque lo he intentado tratar de explicarle. Llevo toda mi vida prácticamente tratando de abrir el diálogo y de plano no puedes. O sea, yo sinceramente hace ya como unos meses me rendí, dije no puedo cambiar el pensamiento de estas personas que vienen del privilegio total y que no pueden ver más allá de sí mismas. Pero sí, como dices, también es algo muy complicado. O sea, yo creo, o yo estoy como muy en contra de que se llame la generación de cristal, porque no se apela a nada malo. O sea, solo se está viendo como a la cultura de la cancelación, pero la generación de cristal, o esto que se llama la generación de cristal, no es solo ofenderte por ofenderte. Yo creo que llevamos mucho tiempo aguantando como sociedad, y llega un punto en el que dices, simplemente ya no puedo, y si tú no quieres, entonces me toca a mí. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que decías es que no tenemos por qué estar tolerando a esas personas. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo.
Yo, por ejemplo, yo puedo pensar que, y eso yo creo que ya también recae mucho en cada persona. Yo puedo pensar en lo que tú quieras, ¿no? Que tal vez para mí no esté bien, o que para mí sí esté bien y socialmente ya nos estemos dando cuenta que no está bien visto. Pero creo que sobre todo, y es algo que creo que en todas las veces que tocamos temas sociales o así, creo o sea, que todos los podcasts. así, estamos hablando de una parte muy importante, que es el respeto. Yo puedo pensar que lo que tú piensas de cualquier tema esté mal. Yo puedo pensar que lo que tú digas siempre va a estar incorrecto. Pero aquí viene la otra parte. Yo puedo pensar eso. Pero ¿qué pasa cuando ya comenzamos a transgredir y a sacar esos comentarios de no, porque tú estás mal, porque esto tiene que ser así, y querer imponer? Y ahí es donde digo, ok, yo no creo que estés bien en eso, pero pues ok, lo respeto. Y eso que tú dices, es que he intentado hablar con muchas personas y pues me rendí, ¿no? A mí también me ha tocado hablar con personas incluso de mi familia, que simple y sencillamente no quieren aceptar que las ideologías sociales están cambiando, y que hoy día no se trata de que no es que no aguantemos un tema o que nos pongamos a chillar por cualquier cosa. Creo que más que nada se trata sobre la visibilización de todas aquellos temas que antes eran exageradamente normalizados, y tantito decías que eso estaba mal y te tomaban de loco y ni caso te hacían. He estado en casos así, y la verdad es que por eso es que yo decía el querer comprender el entorno en que la otra persona se había desarrollado. Porque eso, y eso a mí de manera personal hace que ni siquiera me ofenda por el hecho de que no estén de acuerdo conmigo, ni siquiera me haga sentir mal. Ajá, a ver, dime. Es que es muy interesante todo esto que mencionas, porque ni siquiera me ofendo que me digan que lo que estés mal. Claro que, por ejemplo, si me dicen, es que ¿por qué no te depilas, no? Pues no me va a ofender porque, o sea, pues es mi cuerpo y me vale lo que tú pienses. Pero ¿qué pasa cuando esas opiniones tienen una carga política? Es decir, yo opino que el aborto está mal y por lo tanto, como yo, conservador, con privilegios, con mucho poder, digo que el aborto está mal, me chingo a todas las mujeres que quieren abortar porque mis ideologías están pasando por encima de todo. ¿O qué pasa si yo digo que las personas negras no tienen los mismos derechos que nosotros? O sea, yo creo que ya hay una carga muy, muy fuerte en todo eso, y que no puedo quedarme con, bueno, voy a respetar lo que dices porque es lo que tú piensas, ¿por qué no? O sea, porque ya, o sea, yo ya no puedo, simplemente ya no puedo soportar ese tipo de comentarios, porque desafortunadamente sí están teniendo un impacto social muy fuerte, y te digo, no es lo mismo. O sea, sí, podemos respetar opiniones, podemos respetar que la gente crea en la religión, podemos respetar, pero estas cosas ya están pasando a las decisiones políticas que se están tomando, ¿no? Entonces, y a un problema social bien grande que es el racismo y demás, ¿no? Ajá, creo que ahí es donde cambia también las circunstancias, ¿no? Porque yo te estaba hablando de un entorno más, digamos, un tú a tú, pero precisamente eso que tú mencionas, ¿qué es lo que pasa cuando ya representantes políticos, sociales, etcétera, comienzan a tener posturas que van en contra de lo que considero una revolución ideológica, ¿no? Y comienzan a poner trabas y comienzan a darle una fuerza innecesaria a todas estas ideologías conservadoras, ¿no? Por ejemplo, esto del aborto, ¿no? Que con todo respeto, pues no me parece para nada en lo correcto. Es que no hay que tener respeto con esas personas que están pasando por nuestros derechos. La verdad es que yo, por ejemplo, vamos a hacer uno específico de eso, amiga. Vamos a hacer uno específico de eso. Necesitamos, porque estoy enojada ahora. Sí. O sea, yo, por ejemplo, ok, tú estás en contra del aborto, ok, a mí me vale madre que estés en contra del aborto, yo estoy a favor del aborto y chido, y yo sigo mi vida, ¿no? Pero que se pongan a satanizar y a querer meter a su Dios y cosas de ese estilo, a mí me laxa, me excrementa, me defeca, como no tienes idea.
Y claro, Es que y eso que eso dices. ya, ajá, y eso, por ejemplo, yo puedo llegar contigo y te lo cuento porque estás dentro de mi mismo entorno social y nos entendemos y lo decimos y lo aceptamos. Pero sé precisamente, y con eso hablaba hace un momento de la comunicación, del entorno en el que te rodeas, que no va a haber ninguna afectación, ni te voy a agredir, ni me vas a agredir, porque pues así es, ¿no? Pero bueno, a ver. Pero bueno, mira, ya para terminar, yo solo quisiera comentar que las palabras tienen poder y Sí, no claro. podemos pretender que las palabras no influyen, porque las palabras han influido durante todos estos años, y yo crecí creyendo que el aborto estaba mal, y yo crecí culpándome por muchas decisiones que tomé como mujer, y yo crecí creyendo que la homosexualidad no era algo normal. Entonces, sí, las palabras tienen poder y está bien chido, y que nos llamen generación de cristal, para mí ya no me importa si me llaman generación de cristal, porque sé que estoy luchando por derechos, por un mundo mejor para todas las personas, porque aunque yo no sea perteneciente a la comunidad LGBT, aunque yo no sea afrodescendiente, sí deseo un mundo mejor para esas personas, y sí deseo un mundo mejor para mí como mujer, ¿no? Cierro con eso. Sí, la verdad es que creo que a pesar de que puedas o no puedas pertenecer a ciertos sectores poblacionales, creo que hay algo bastante importante, no solo aparte del respeto, sino lo que es la empatía, entender y comprender que si bien yo no soy gay, si bien no soy lesbiana, si bien no soy transexual, lo que tú quieras, si bien yo estoy en contra perdón, si bien yo estoy a favor del aborto, ¿no? A pesar de que yo no sea mujer, a pesar de que yo no sufra las mismas condiciones sociales que sufren las mujeres. Independientemente de todo eso, yo creo que la empatía es parte importante para que podamos entender y, reitero, comprender la situación social que viven todas esas personas, ¿no? Si bien yo ese término de generación de cristal nunca me ha importado ni le he tomado atención, pero ha tomado fuerza, ¿no? Y al tomar fuerza, como tú lo mencionabas, Cass, hace ruido. Y entonces comienzan a salir diferentes posturas en contra de la llamada generación de cristal. Yo más bien me gusta verlo como una generación que da a conocer, o más bien yo le llamaría como la civilización, la generación que visibiliza los diferentes problemas, ¿no? Y Yo, también la no es la- civilización, ¿por qué no? Sí. Somos la civilización y aquellos son la barbarie. Pero pues sí, amigos. Pero bueno, amigos, nos despedimos porque en este podcast nos emocionamos y nos enojamos. Enójense con nosotros. Pues sí, amigos, es momento de despedirnos, amigos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast y en iTunes, por si ya se les había olvidado, como el Coloquio de los Perros Podcast. Y nos vamos, no sin antes recordarles... ¡Ah, espera! Nuestras redes Redes sociales, estamos como cas.pimienta en Instagram y como Dano_Méndez. Y ahora sí, nos vamos... No sin antes recordarles, como cada semana, que respeten, sean empáticos y... nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.